El título de nuestro mensaje de hoy es, escuche bien, la debilidad que nos hace fuerte. Ese es el título. Y si fuéramos a analizar el título, comenzaríamos con nuestro mensaje con una contradicción. Porque donde está la palabra debilidad, la palabra fuerte o fortaleza no cabe, puesto que no son sinónimas. No tienen parentesco, no tienen similitud. El que es débil no puede ser fuerte. Sin embargo, nuestro título, lo repito una vez más, la debilidad que nos hace fuerte. Partimos de 2 de Corintios 12, 7 al 10. Ese pasaje lo voy a leer en dos versiones, la Reina Valera del 60 y después en la versión Dios habla hoy. Dice la Reina Valera del 60, 2 de Corintios 12, 7 al 10. Escuche bien. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 9. La respuesta de Dios. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y responde Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y escucha ahora, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ese mismo pasaje, más asimilable, más fácil de entender en una lectura rápida, se encuentra en la versión Dios habla hoy, 2 de Corintios 12, 7 al 10. Dice así, por eso, para que yo no me crea más de lo que soy, he tenido un sufrimiento, una especie de espina clavada en el cuerpo, que como un instrumento de Satanás vino a maltratarme. 8. 3 veces le he pedido al Señor que me quite ese sufrimiento. 9. Pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesita, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. 10. Y me alegro también de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando más débil me siento, es cuando más fuerte soy. La debilidad es parte del ser humano. Si bien es cierto que nosotros, los seres humanos, nos mostramos fuertes en algunas áreas, la verdad, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, es que de manera general nosotros, los seres humanos, usted y yo, somos frágiles como un cristal. O sea, somos débiles. Nuestra debilidad se ve en nuestros cuerpos, se ve en nuestras decisiones, se ve en nuestros planes. Nuestra debilidad se ve en nuestras acciones, se ve, hermano, en el día a día, se ve que somos débiles. Si usted busca una definición de debilidad, dice que debilidad es carencia de energía o vigor en las cualidades o resoluciones del ánimo. Pero llevado a lo que estamos tratando con nuestros títulos, la debilidad que nos hace fuerte, nuestra debilidad va más allá de la energía, va más allá de lo físico. Nuestra debilidad se muestra de manera integral en nuestras vidas. Contrario, sin embargo, a lo que algunos creen, nosotros no fuimos creados débiles. No, Dios nos creó, dice la Biblia, a su imagen y a su semejanza. ¿Y qué significado, qué implicaciones tiene haber sido creado a imagen y semejanza de Dios?
Pues que en áreas de nuestras vidas, áreas fundamentales, nosotros fuimos creados, escuche ahora, fuertes. Imagen es el término hebreo que significa sombra o proyección. En la tierra, el ser humano fue creado como una proyección de Dios. Entiéndase que al crearnos, Dios pone su imagen en nosotros, o sea, el Espíritu, que es lo que da vida, Génesis 2:7, y eso nos hace seres fuertes, diferentes a los animales, diferente a los árboles, diferente a todo lo demás creado. El hombre, o sea, hombre y mujer, dígase usted y yo, fuimos creados a imagen de Dios. Dice la Biblia que fuimos creados a semejanza de Dios también, Génesis 1, 26, 27. Y la semejanza es un término hebreo que significa con parentesco, con similitud, con afinidad a Dios. ¿Cómo se ve la semejanza? La semejanza se ve en el hecho de que nosotros somos los únicos seres sobre la tierra que tenemos características que solo Dios posee y que por su gracia y su misericordia Él la compartió con nosotros. Ejemplo, el amor y la capacidad de amar, el perdón y la capacidad de perdonar, la comunicación, y en la comunicación los únicos que tenemos un código inteligente que implica razonamiento para comunicarnos somos nosotros en la tierra. Eso es semejanza de Dios. Eso muestra que nosotros fuimos creados fuertes, no fuimos creados débiles. Recuerde que nuestro título es la debilidad que nos hace fuerte. Cuando hablamos de fuerte, una de las definiciones es duro, que no se deja dañar fácilmente. Es como el diamante, en un ejemplo que da la definición, como el acero. Sin embargo, eso no es lo que nosotros somos ahora. Pero fuimos creados de esa forma, fuimos creados de manera fuerte, de manera duro, en el sentido de que no nos dejábamos o teníamos la fortaleza de no dejarnos dañar por el enemigo. ¿Y qué pasó? Pues nuestra semejanza e imagen de Dios, o nuestra fortaleza con que fuimos creados, escuche bien, la fortaleza con que fuimos creados se ve fundamentada en 3 principios según la Biblia. Principio número 1, por lo que nosotros fuimos creados fuertes, porque fuimos creados a imagen de Dios, Génesis 1:26. Y segundo principio, porque fuimos creados a semejanza de Dios, Génesis 1:26 y 27. Tercer principio que nos hace fuerte al ser creados, porque fuimos creados, escuche ahora, en el propósito y para el propósito de Dios. Esos son los 3 principios que nos hacen fuertes: imagen, semejanza y propósito de Dios. ¿Por qué el propósito de Dios? Porque Dios decidió hacer al hombre a su imagen y semejanza. El hombre no decidió que Dios lo creara, sino que Dios decidió hacerlo. Dios lo hizo para que el hombre administrara su creación, pero sobre todo para que el hombre tuviera una dependencia relacional con Dios en la tierra, y eso se ve en Génesis 2. Dios lo coloca en el huerto, Dios le pone todo lo que el hombre necesitaba para vivir y le dice: de aquí ustedes se van a expandir, van a administrar mi creación, pondrán nombre a todos los animales, y ustedes saben la historia, le hace ayuda idónea a Adán, o sea, le hizo un ser que se parecía a él o que salía de él. Por lo menos eso es lo que Dios le deja saber a Adán, aunque usted y yo sabemos que Eva no sale de Adán, sino que sale de Dios. Varón y hembra los creó Dios, eso es lo que dice la Biblia, y nosotros le creemos más a la Biblia. ¿Qué pasó entonces? Esa fortaleza con que fuimos creados, imagen, semejanza y propósito de Dios en y para el hombre, ¿qué sucedió? El hombre quiso probar suerte por sí mismo. Y dice que Dios le había dicho al hombre: mira, escucha literalmente, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué, Señor? Porque el día que lo haga, sin duda morirás. ¿Sabe lo que Dios le está diciendo? El día que comas del árbol, el día que me desobedezca, el día que trates sin mí, ciertamente te convertirás en un ser débil. Y ustedes saben lo que sucedió. Génesis 3, del 6 en adelante.
Adán y Eva, nuestros padres, comen del árbol desobedeciendo a Dios. ¿Y qué pasó? Entró la muerte. La muerte significa separación. El hombre ahora es separado de su comunión con Dios. Y escuche bien, peor que eso, pierde la capacidad de volverse a Dios porque entraron 3 sentimientos en el hombre: miedo, vergüenza y culpa, que ya dañan la personalidad de Dios en él. Enlodan la imagen, enlodan la semejanza y enlodan también, escucha ahora, el propósito de Dios en el ser humano. O sea, en usted, en mí, en nosotros. ¿Cómo se ve eso? Dice la Biblia que cuando ellos comieron del árbol, escuche lo que pasó. Ellos, dice que lo primero que hacen es avergonzarse porque sienten culpa. Dice que se esconden cuando oyen la voz de Dios, Génesis 3, 8 y 9 y 10. Y cuando Dios le pregunta a Adán, ¿qué es lo que has hecho? La respuesta es un sentimiento de culpa manifestado. Yo no lo hice, fuiste tú que me diste esa mujer. Y la mujer responde, yo no lo hice, fue la serpiente que me engañó y yo comí. ¿Sabe lo que sucedió en Génesis 3? Escuche ahora, que el ser humano, habiendo sido creado fuerte en Dios, a su imagen, recuerde, a su semejanza y en el propósito de Dios, o sea, en total dependencia de Dios, ¿qué pasó? El hombre decidió hacerse débil. Génesis 3, 6 en adelante, eso es lo que muestra. ¿Cómo se ve? Jeremías 17, 9 dice que engañoso es el corazón, entiéndase la mente, y yo añado, infectada de miedo, vergüenza y culpa, que es lo que quiere decir el texto. Dice que el corazón es engañoso y perverso, y la palabra perverso en Jeremías 17, 9 significa indomable, incorregible. Entiéndase que el hombre es débil. Génesis 6:5 dice que todos los pensamientos del ser humano después de la caída son hacia el mal, a tal punto, Génesis 6:6, que Dios se arrepintió de haber creado al ser humano. ¿Ve la debilidad cómo llegó a nosotros? Una debilidad integral que se manifiesta en lo físico, muere, en lo emocional, porque ahora tiene miedo, vergüenza y culpa, y peor que eso, se manifiesta en lo espiritual, porque el hombre pierde el camino de volverse a Dios. Cuando escucha la voz de Dios, huye de Dios. Cuando Dios lo llama para reconciliarlo consigo, el hombre lo que hace es que acusa a Dios de haberle dado la mujer y que por eso fue la desgracia. El hombre ahora está en debilidad. Romanos 3:23 lo dice de esta manera para mostrar nuestra debilidad. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siempre me gusta ese versículo en la Biblia de las Américas, porque dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. He ahí una manifestación de nuestra debilidad. El título hoy que predicamos es la debilidad que nos hace fuerte. ¿Y qué hemos mostrado? Hemos mostrado que somos débiles, que todos somos débiles, pero que nosotros no fuimos creados débiles. Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo entonces vive el hombre después de la caída? El ser humano vive mostrando, escuche bien, su debilidad en todas las áreas de su vida. Ahí entramos en nuestro pasaje central donde nos quedaremos por lo que nos resta de tiempo. Segunda de Corintios 12, 7 al 10. Lo digo una vez más, el ser humano vive mostrando aquí en la tierra su debilidad en todas las áreas de su vida. En la versión Dios habla hoy, segunda de Corintios 12, 7 y 8, dice, escuche bien, por eso, para que yo no me crea más de lo que soy, he tenido un sufrimiento, una especie de espina clavada en el cuerpo, he ahí la debilidad, que como un instrumento de Satanás vino a maltratarme, o sea, a debilitarme. ¿Y qué tú has hecho, Pablo, para resolver eso?
Lo que debe hacer todo cristiano, versículo 8, varias veces, dice 3 veces, pero en el idioma de la Biblia, el idioma del Nuevo Testamento, el griego, no es 3 necesariamente, sino muchas, varias veces. He pedido al Señor, no es que ha pedido al Señor, no es que ha orado. En el griego otra vez dice que he gemido, me he desgastado, he pedido fervorosamente, he clamado, he llorado ante el Señor varias veces, pidiéndole que quite de mí ese sufrimiento, o sea, esa debilidad. Mis amados hermanos, eso de que él dice, me fue dado, tengo un sufrimiento que dice en esta versión, en la LBLA, la Biblia de las Américas, dice, me fue dada una espina en mi carne, de manera literal. De hecho, en el griego dice espina, una espina clavada en mi carne. Y usted pregunta, ¿qué tiene que ver esa espina clavada en mi carne? ¿A qué se refiere la palabra espina en mi carne? Bueno, podemos usar la Biblia para que el mismo apóstol Pablo nos diga a qué él se refiere a esa espina. Versículo 18 de Romanos 7, el mismo Pablo dice, y yo sé que en mí, escuche bien, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Así que ya tenemos una idea de esa espina clavada en la carne, de qué el apóstol Pablo está hablando. Escúchalo bien, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, la misma palabra. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Él está hablando de algo que subsiste con él, subsiste en él, que es inherente a él, está adherido a él. Y él dice más todavía, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces usted tiene que preguntarse, ¿cuál es el pecado que mora en mí, según Pablo, en Romanos 7? Pues sin duda que él habla del miedo, la vergüenza y la culpa que hereda de Génesis 3, que heredamos usted y yo, que heredaron Adán y Eva, producto del pecado, y que o sea, de la desobediencia, y que ahora el pecado se manifiesta en nuestras vidas, escuche bien, a través de la debilidad, del miedo, la vergüenza y la culpa que ha dañado nuestra mente, ha dañado nuestras intenciones, ha dañado nuestra voluntad, a tal punto que Dios dice que todos los designios del hombre, todo lo que piensa, todo lo que hace, es hacia el mal. Jeremías 17, 9. Así que él está hablando, Pablo, de algo que él tiene en su cuerpo. Permítanme decir esto, después de tomar agua, por supuesto. Antes, yo creía, como algunos comentaristas también creen, que la debilidad a la que Pablo se refiere era un problema de la vista. En el libro de Gálatas, él habla y dice que él escribe con letras grandes, dejando ver que él tiene un problema de la vista. Pero leyendo la Biblia y estudiando el pasaje y estudiando Corintios, me doy cuenta que no, él no está hablando de la vista, él no está hablando de un problema temporal en su vida, un problema circunstancial o una debilidad que comenzó ahorita, ayer. Él no está hablando de eso. ¿Cómo lo sabemos? Preste atención. Recuerde nuestro título, la debilidad que nos hace fuerte. Es que en el capítulo 11 de Segunda de Corintios, versículo 23, desde donde viene el hilo de pensamiento para llegar a Segunda de Corintios 12, 7 al 10, escuche lo que dice el hombre de Dios, el apóstol Pablo, sobre sí. Escuche bien, versículo 23. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajo más abundante, y escucha ahora, en azotes sin número, en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces.
De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. 26. En caminos muchas veces, en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de mi nación, de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro de falsos hermanos. En otras palabras, Pablo está describiendo su vida débil, su debilidad, cómo su ministerio ha existido, ha sido ejercido en medio, escuche bien, de la debilidad. Y continúa: en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y escuche lo que él dice de la debilidad que tiene. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Y escuche cómo él deja ver que su vida de manera integral es débil. Él dice: si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Bendito el nombre del Señor. ¿Cómo entonces vemos esto? Vemos que el hombre, número 1, no fue creado débil sino fuerte. Fue creado en fortaleza, imagen, semejanza y propósito de Dios y para Dios. Vemos que el hombre decidió comprar la debilidad al desobedecer a Dios. Entra miedo, vergüenza y culpa en su vida y huye de Dios despavorido. Dice que sus ojos fueron abiertos, es verdad. Los ojos emocionales, de los sentimientos, de la voluntad, fueron abiertos, pero los ojos espirituales se le cerraron. Huyeron de Dios, se escaparon de Dios. Y detrás de un árbol cubierto con hojas, como que si usted puede cubrirse con hojas y mucho menos esconderse de Dios en un árbol, allí estaban ellos mostrando su debilidad integral en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. Y el apóstol Pablo ahora nos lleva en 2 Corintios 12 a eso, a ver su debilidad, cómo su ministerio ha sido ejercido en medio de la debilidad. Pero también en este pasaje tenemos la oportunidad de ver, escuche bien, cómo Dios hace que nuestra debilidad se convierta en una fortaleza, o sea, la debilidad que nos hace fuerte. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo ante este problema? Dice que él oró, versículo 8, 2 Corintios 12. Él oró a Dios varias veces. Hermano, hermana, cuando tú tienes situaciones, tú tienes que orar y esperar en Dios. ¿Qué hizo Dios? Versículo 9. Le respondió, y yo me imagino el apóstol Pablo preparando el escenario cuando Dios manifestó su presencia y que le iba a responder. Quiero imaginármelo, él contento diciendo: Dios me va a hacer fuerte, Dios va a hacer que con una palabra yo termine todo mi sufrimiento. Pero no, la respuesta que Dios le da, versión Dios habla hoy, es, en la Reina Valera dice: bástate mi gracia. ¿Y qué es gracia? Amor desmedido, amor manifestado. Mi amor es todo lo que necesita. Escuche bien, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad, le dice el Señor al apóstol Pablo. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor con esto? La respuesta de Dios es: tú lo que necesitas no es volver a lo que eras antes de la caída. Tú lo que necesitas es, y de hecho en la Reina Valera dice bástate, que quiere decir siéntete lleno, siéntete completo, siéntete satisfecho. Dicho en palabras sencillas, la respuesta de Dios a la debilidad de Pablo y a tu debilidad y a mi debilidad es: tú lo que necesitas es mi cuidado, es mi atención, es mi protección, entiéndase mi gracia, mi amor desmedido, enfocado en ti, y lo tienes. Y entonces escuche cómo se da el entendimiento de esto. Parte final del versículo 9, dice él: así que prefiero gloriarme de ser débil. Ahora el apóstol Pablo dice que él, en vez de pedir por ser débil,
pedir por la debilidad. Él se gloría de ser débil. Pero la pregunta es, ¿por qué tú haces eso? Él mismo da la respuesta. Dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bendito el nombre de Dios. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por eso la debilidad que nos hace fuerte. Y entonces él concluye diciendo, yo me alegro en el 10, el yo no está, lo puse yo, me alegro, dice, y el me es yo me alegro de ser débil. ¿Y qué implica ser débil? Ser insultado, dice el texto, y perseguido, y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo. Ahí él está hablando de la debilidad integral. ¿Y qué es lo que pasa? Pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Aplico y concluyo. ¿Cómo se hace la aplicación de este pasaje que de entrada parecía que hablaba de problemas de la vista, un problema circunstancial, un problema después de la conversión? Se aplica dejando ver que según Pablo, según el Espíritu Santo a través de Pablo, la debilidad nos hace fuerte. ¿Cómo nos hace fuerte? Número uno, cuando reconocemos que somos débiles. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Cuando usted reconoce, fue lo que él hizo en el 9. ¿Qué fue lo que él hizo, hermano? Después de orar. Él dice, en el 9, él dice, así que prefiero, parte final, gloriarme de ser débil, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué fue lo que hizo? Reconocer que es débil y que él no puede cambiar su debilidad. Usted y yo no podemos cambiar que miedo, vergüenza y culpa han infectado nuestra vida y han cambiado nuestra mente y han dañado la personalidad de Dios en nosotros, la imagen y semejanza y parte del propósito de Dios en nosotros. Pero sí podemos cambiar en el hecho de que reconocemos esa debilidad, y al reconocer la debilidad lo que implica es, número 2, escuche bien, reconocemos primero, número 2, nos rendimos a Cristo. Le decimos al Señor, reposa sobre mí tu poder, Padre Santo, porque yo no puedo hacerlo. Yo no puedo dejar de enfermarme. Yo no puedo hacer que la iglesia crezca. Yo no puedo hacer que mi familia haga lo que debe hacer. Yo no puedo hacer que el dinero fluya como quiero que fluya o como necesito. Yo no puedo hacer que mi nación haga lo que quiera. Yo no puedo hacer que nadie deje de perseguirme por Cristo. ¿Por qué? Porque soy débil. Pero lo reconozco. Después de reconocerlo, me rindo a Cristo. Y entonces escuche el paso número 3, el principio 3 que muestra este pasaje. Después de reconocerlo, de rendirme a Cristo, ¿qué hago? Disfruto, escuche bien, de mi debilidad convertida a Cristo, que es debilidad hecha fuerza o fortaleza. Mis amados hermanos, quiero citarle lo que dice J. E. Parker en el libro Mi debilidad, su fortaleza. Primero les digo, J. E. Parker murió a sus 94 años. Nació en el 1920. Vivió 94 años. Y J. E. Parker fue un niño abusado. Le hacían bullying en la escuela. A los 7 años salió corriendo de la escuela porque un niño le estaban haciendo bullying y salió corriendo. Con la desgracia de que un auto grande, un camión, como decimos aquí, un autobús lo impactó y le causó daños cerebrales fuertes. A tal punto que J. E. Parker hasta sus 15 años tuvo platinium, una placa de platinium en su cabeza puesta. Los padres de J. E. Parker, para protegerlo de su debilidad, no le permitían hacer deportes. Y lo único que hacía era estar en la casa, estudiar en la casa, y para que él no se aburriera, lo ponían a leer. Cuando tenía 13 años, él esperaba una bicicleta de regalo que había pedido. Y cuando llegó el regalo, lo que recibió fue una máquina de escribir para que se pusiera a escribir en su casa. Ese hombre escribe el libro Mi debilidad, su fortaleza, y escucha el comentario que quiero citarle al final. La verdad es que en muchos aspectos, y por cierto en cuestiones espirituales,
Todos somos débiles e incapaces y tenemos que aceptarlo. El pecado que perturba todas las relaciones nos ha incapacitado a todos de manera general. Tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones y permitir que esta conciencia provoque en nosotros humildad y desconfianza de nosotros mismos y nos lleve a darnos cuenta de nuestra incapacidad en cuanto a nuestros propios recursos. Así podemos entender nuestra necesidad de depender de Cristo, nuestro Salvador y Señor, a cada paso del camino, para practicar esa dependencia como uno de los hábitos constantes de nuestro corazón. Y así descubrir lo que Pablo descubrió antes que nosotros. ¿Qué fue lo que descubrió? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios 12:10. Conclusión. Quizás estás viviendo una batalla en este momento. Pero tu batalla no es por la gloria de Cristo, sino por imponerte a esa debilidad y salir airoso o airosa. Te quiero decir que eso no funciona. Nunca tendrás los resultados que esperas ante la debilidad. En cambio, si hoy, ahora mismo, tú oras, pides al Señor, reconociendo tu debilidad, rindiendo tu debilidad a Cristo, que eres tú mismo, porque tu debilidad eres tú mismo. Y entonces comienza a gozarte en el poder de Dios manifestado a través de tu debilidad. Tu vida cambiará, la vida de los tuyos cambiará, la vida de los que están a tu lado cambiará y sobre todo tendrás el gozo del Señor a tu alrededor. Padre, gracias. He predicado